Sí, muy buenos días, amigos televidentes y público presente. Como siempre, reciba un cordial, afectuoso y fraternal saludo del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal ISME, rescatando valores a través de su programa Gnosis. Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Y como siempre, vamos a enviar un saludo súper fraternal a todas las instituciones gnósticas que en estos momentos están trabajando por el bienestar social y espiritual de los pueblos del mundo, llevando este mensaje revolucionario de redención humana en vista de cómo sacar esos mercaderes del templo que son los demonios rojos de sed, como les decía en el antiguo Egipto de los faraones. Y aquí en Occidente le llamamos los 7 famosos pecados capitales, o los 7 demonios que María Magdalena fue ayudada por esa parte del Cristo íntimo de ella, el cual Jesús hizo ese gran papel de el famoso Cristo cósmico. Por bien, entonces, cuando tocamos estos temas, muchas personas se resisten siempre, porque nosotros, como yo decía a mi esposa esta mañana, y le decía también anoche, nosotros lamentablemente, al crear nuestra personalidad con una formación equivocada, escúchenlo bien, cuando unos mensajes por lo menos tergiversados en las Sagradas Escrituras, por la torda, yo diría, de muchos reformadores, legisladores neocristianos, porque los neocristianos están como la arena del mar, son demasiados. Y todos ellos han querido reformar, han querido modificar y lo han hecho las enseñanzas de los Elohim de hace millones de años. Como decía una persona, las buenas costumbres nunca jamás se cambian. Cambian los tiempos, cambia todo, pero la ética de la formación humana es que esto no está en la base de la virtud del ser humano. No pueden ser cambiadas por el modernismo, yo diría, deliberante, y el modernismo que sí también de ese libertinaje que tenemos los seres viviendo actualmente. Por ende, nosotros cuando concatenamos esta idea, en este onigrama de este trabajo, de esta didáctica, de este conocimiento que se le va aplicando lentamente a cada uno de nosotros a través de los procesos psicológicos que estamos viviendo, este es un trabajo que es difícil porque tenemos una personalidad totalmente al servicio de la mente sensual y el ego animal. Y como tenemos unos falsos conceptos doctrinales de nuestras Sagradas Escrituras, porque los intérpretes de las Sagradas Escrituras de hace un par de miles de años para acá, ellos así lo quisieron y le dieron un bagazo a los seres humanos. Y antes de entrar en desarrollo de este tema, quiero mencionarles algo muy importante. Todos nosotros conocemos quién fue el Papa, el niño mimado del Vaticano, Juan XXIII. Escuche bien, Juan XXIII era el niño mimado del Vaticano y fue excomulgado del Vaticano. ¿Sabe por qué? Porque él escribió una obra, la obra más excelente que escribió ese señor. Es una obra llamada El Diablo. Para que ustedes se den cuenta cuántas mentiras que son más grandes que una montaña, que la montaña que yo del Everest. Mentiras que son asesinas. No son mentiras piadosas, sino mentiras asesinas totalmente. Cuando Juan XXIII escribió esa obra, y a toda aquella persona amante de los conocimientos de la luz, es importante que se estudien esa obra. Juan XXIII, El Diablo. Es difícil conseguirla porque fueron recogidas por la Iglesia Romana, porque ahí se dicen en esa obra muchas verdades sobre lo que es el diablo, el tentador, Satanás o Lucifer, como usted quiera llamarle. Entonces, ahí se va a ver cómo se derrumba ese castillo de naipes, de mentiras, de todo el conocimiento que ellos introdujeron en la Sagrada Escritura a través de sus reformadores en aquella época. Y por eso siempre hemos dicho acá, y lo hemos indicado con todo lujo de detalles, váyanse al libro de Job y observen ustedes por qué el diablo, o Lucifer, o Satanás, como ustedes le dicen, por qué
es siempre invitado a la mesa de los Elohim, es decir, de los ángeles. Lo dejamos ahí como un signo de interrogación, porque es importante analizar eso profundamente. ¿Y por qué fue el niño mimado excomulgado del Vaticano? Porque dijo una gran verdad. Vamos a dejarlo ahí en suspenso y vamos a pasarle, como siempre decimos acá, el micrófono aquí a la señora Araceli Duarte. Que la paz del Cristo esté con todos y todas hoy, mañana y siempre. Y que este gran mensaje les llegue a ustedes para luego poder hacer un gran cambio sobre lo que es nuestra vida. Realmente los temas que aquí mencionamos cada domingo es para eso precisamente, para ese batallar que todos tenemos con lo que son las tentaciones. Ese es nuestro tema de este domingo, las tentaciones, pero vamos a ir específicamente a lo que es las tentaciones de San Antonio. Y antes de iniciar allí lo que es las tentaciones de San Antonio, vamos a ir a lo que es la frase del día, si es tan amable, señor director. Y allí tenemos: haz, Señor, que ardamos en caridad y encendamos un fuego de amor por donde pasemos. Esto es una frase que nosotros debemos de tener muy presente, porque realmente cada mañana nosotros debemos siempre hacer una gran oración. Y esto es lo que hacían los grandes santos. Por donde quiera que ellos pasaban, dejaban ese fuego de amor. Puede retirar la imagen. Y, por favor. Y entonces, así mismo hay historias donde dicen que Jesús el Cristo ha venido después de que fue crucificado, y por donde Él pasa, deja ese aroma de amor, de fuerza, de espiritualidad, esa belleza, y la gente no sabe. O sea, para nosotros realmente llegar un día a conocer aquellos seres que datan de muchísimo tiempo, debemos despertar conciencia. Y siempre hemos hecho hincapié en que debemos de batallar con esos 7 pecados capitales, o con esa segunda naturaleza que nosotros todos hemos creado. Entonces, cuando nosotros despertamos conciencia, cuando nosotros estamos aquí y ahora, cuando nosotros estamos autoobservándonos, de momento en momento, nos damos cuenta realmente que qué es lo que está pasando por nuestra mente, qué está sucediendo en nuestras emociones, en nuestro corazón. Pero cuando nosotros no nos autoobservamos, entonces le damos cabida al ego, porque el ego entonces penetra en nuestra mente, en nuestro corazón, y en esos 5 centros que es donde ellos batallan, esos 5 centros que también es donde ellos se alimentan, entonces le damos fuerza. Por eso las personas hoy en día viven totalmente dormidas, de conciencia dormida, porque hay 2 tipos de sueño, que luego más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, vivimos dormidas cuando nosotros nos autoobservamos y nos damos cuenta que el mundo está dormido. Nos preocupamos más por despertar conciencia, porque hay gente que camina y no sabe que tiene 2 pies. Todo es mental. Entonces, hay que hacer los esfuerzos. Y esta es una oportunidad que a todos se nos presenta. Porque si no existiera ese tentador, pero el tentador siempre va a estar. Pero si no existieran los factores que tenemos allá adentro, entonces no existiera el mal. Porque, un ejemplo, si no existe la ambición, no existieran las guerras. O sea, el tentador tienta sencillamente, el tentador es como un profesor que te examina después de X tiempo. Entonces así es el tentador, a cada momento te está tentando. Dice Santiago. Ajá, eso más adelante lo vamos a ver en nuestro segmento bíblico. Vamos a ver la biografía de San Antonio de Padua, si es tan amable, señor director. Y Antonio de Padua, también conocido como San Antonio de Lisboa, fue un sacerdote de la orden franciscana
predicador y teólogo portugués, venerado como santo y doctor de la Iglesia por el catolicismo. Su capacidad de prédica era proverbial. Fecha de nacimiento, 15 de agosto de 1195, Lisboa, Portugal. Fallecimiento, 13 de junio de 1231. Y podemos ver allí esa imagen tan bella, lo que era Antonio de Padua, que realmente era un santo. Pero mira qué corta fue su vida. Solo vivió 36 años. Ya puede retirar la imagen, señor director. Y allí nosotros podemos dialogar un poquito, señor Marcos, sobre lo que es eso, que su prédica era proverbial. Sí, es que hablaba a través de los proverbios. Esto nos recuerda los proverbios de rey Salomón. Usted sabe que Salomón escribió varios libros en uno, como se dice. Está Eclesiastés, están los proverbios, los salmos también. Parte de los salmos son parte de él y son de David. Los salmos también son de este señor, el rey de David. Hay muchos salmos que son de Salomón, pero parece ser que le hicieron una pequeña, como se dice, división en la Biblia Sagrada Escritura. Pero en esos proverbios que habla, por ejemplo, que se dirigió todo el tiempo el profeta Antonio de Padua, él enseñaba a través de los proverbios de las Sagradas Escrituras. Y esos proverbios, en sentido lógico, tienen un trasfondo que no te dice la cosa directamente, decir así, con toda la claridad. Simplemente que es parecido a las enseñanzas que Jesús entregó cuando le hablaba a los gentiles, a los que decía que tenían oído y no escuchaban, tenían ojos y no veían, escuchaban. Entonces, son personas que no entendían, eran curiosos simplemente, no les interesaba la doctrina del Salvador. Por ende, Jesús el Cristo también le hablaba a los gentiles en proverbio, en parábola. Y entonces aquellas personas que estaban preparadas para el camino iniciático, para comenzar a rastrillar el camino de la luz, entonces eran personas que entonces entendían los conocimientos, entonces entraban a los misterios. Es lamentable, pero es así. Por eso los niveles de conciencia de cada uno de nosotros nos dice quiénes somos nosotros. Hay muchas personas que van a la iglesia, más no sienten la palabra que dice el cura haciendo una misa, por ejemplo, uno de los 4 evangelios. No lo sienten. Van por cumplir, para decir que ellos cumplen, van a la iglesia, que son buenos cristianos, pero no sienten a Dios en su corazón, y mucho menos entre 4 paredes. Entonces, cuando Antonio hablaba así, él conocía los perfiles psicológicos y la formación intelectual y espiritual de su gente de su época, 1100 y pico por ahí. Entonces sabía cómo penetrar, porque él era un teólogo, un hombre con muchos conocimientos intelectuales y espirituales. Fue un hombre que se preparó, era franciscano. Los franciscanos nunca fueron de la iglesia romana. La orden franciscana nunca fue de la iglesia romana. Ahora que son católicos, como nosotros los gnósticos, nosotros donde somos católicos, pero no somos romanos. Porque el catolicismo es universal, es una palabra universal. Y no le corresponde a ninguna institución del planeta Tierra. Es de la humanidad. Si usted lo analiza bien profundamente, se da cuenta. Y analizando esa parte sobre los proverbios, entonces ahí se aplica lo mismo que Jesús aplicaba. El que tiene oído que oiga, y el que tiene ojos que vea. Los entendidos entenderán, y los entendidos verán lo que es la luz que le están dando para que busque ese camino. Jesús entregó 2 enseñanzas, una pública y una oculta. La oculta fue para los iniciados. Hablaba claro. Le habla de los misterios del reino de la luz, del reino de los cielos, de esos mundos centellantes de felicidad que las almas humanas no conocemos, lamentablemente, porque en nuestro estado que nos encontramos
es denigrante totalmente. Popula nada más dentro de nosotros mismos lo que son los 7 pecados capitales, con esa cabeza de legión por ahí. O sabemos nada más en otra sociedad, señores. Entonces, esas personas que van a la iglesia, que van mucho más a la iglesia, hay personas verdaderos cristianos que sienten a Dios en su corazón. Porque el reino de Dios, como dice Jesús de Cristo, está dentro de ti mismo. Nosotros debemos congregarnos para ayudar a los seres humanos y llevar el conocimiento. Pero es que Dios está dentro de ti mismo. Dios, si tú no consigues a Dios en tu corazón, no lo busques en una iglesia. No lo busques dentro de nadie, sino dentro de ti mismo. Tiene que estar. Porque Jesús no se equivocó cuando dijo, el reino de los cielos está dentro de cada ser humano. Y también los mundos infiernos. Porque nosotros tenemos los mundos infiernos atómicos aquí en el bajo vientre. Y si no es así, búsquese el libro del Apocalipsis de San Juan y usted se dará cuenta lo que son esos mundos infiernos atómicos cuando habla de la tercera iglesia. Eso es importante que usted lo analicemos. Y nosotros podemos observar aquí que Antonio de Padua era gnóstico. O sea, porque también tenemos que ver y saber, pero para ello tenemos que estudiar, iniciar primero con la ciencia y luego entonces con la filosofía, el porqué de las cosas, porque nosotros no podemos creer por creer, sí, porque fulano lo dijo, pero a nosotros nos consta lo que está escrito allí. Tenemos que despertar conciencia, para ello es este trabajo. Pero sabemos que la Iglesia Católica es una desviación. La Iglesia Romana, perdón, sí. La Iglesia, ese concepto, sí, la Iglesia Romana, porque la palabra pues católico es universal y le pertenece a todos. Todos somos católicos. Pero existía una primitiva iglesia, que era la Iglesia católica gnóstica, cristiana universal. Allá estamos hablando en esto de miles de años. Entonces, Jesús el Cristo, antes de Jesús el Cristo venir a este planeta Tierra, ya la gnosis existía. Y de hecho él fue preparado en esa institución. Entonces, ¿qué sucede? O sea, esto quiere decir que la primera primitiva iglesia fue la Iglesia Gnóstica Católica Universal. Entonces, ¿qué pasó luego? A las personas no poder, con su segunda naturaleza, con sus demonios, entonces, como ahora mismo ocurre, ahora mismo tenemos, por ejemplo, muchas instituciones desviadas de la verdadera gnosis, que la han formado. Así hizo en aquel entonces la Iglesia Católica, y se ha adjudicado entonces todos los santos, donde sabemos que un gnóstico no es, la persona cree que gnosis es cualquier cosa, no, el gnosticismo es algo muy profundo, es algo que no tiene principio ni fin, porque es tu propia vida, tu propia existencia. Entonces estos romanos, después de que han tomado el poder económico, que si ellos quisieran, ellos pudiesen arrepentirse y decirle la verdad al mundo, decirle la verdad a todas las personas para que entonces puedan hacer un trabajo, porque el tiempo va pasando y nos queda cada día menos tiempo para hacer este trabajo tan profundo. ¿Y quién le dijo a usted que a la Iglesia romana le interesa la salvación de los humanos? Por lo tanto, yo le hago la pregunta a usted. Sí, ¿Quién le dijo a usted eso? Ellos no tienen ese arrepentimiento, porque los hechos son lo que hablan. Mira, los hechos son lo que hablan. La raíz del mal realmente se encuentra allí. Y como estamos nosotros los humanos, es gracias a que nos han quitado el verdadero conocimiento, que era el trabajo consigo mismo, el despertar conciencia. Cuando nosotros tengamos nuestra conciencia despierta, no existirán entonces las guerras, las violaciones. Mira lo que pasa, Araceli Duarte. El problema es que nosotros los occidentales, en Occidente, toda la gente se cree que está despierta porque tiene 2 títulos académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Te hago una pregunta. Pero la verdad es que nosotros los seres vivientes, los seres humanos, estamos dormidos psicológicamente. Vivimos una vida en sueño totalmente. Es un sueño de la conciencia. Es un estado de vigilia psicológicamente, que nosotros creemos que porque tenemos los ojos abiertos aquí en estos momentos, estamos despiertos. No.
Una persona despierta, como lo dice el gran avatar, a Samael Aún Weor, recuerda todas sus vidas anteriores. Esa alma recuerda todas las existencias que ha tenido. Una persona despierta, primero no fornica, no adultera, no es violento. Es una persona que vive en paz consigo mismo y con todo su entorno, con su semejante. Una persona que te despierta es un maestro, puede tener grado de arcángel, de ángel, lo que sea. Es una persona que eliminó el ego, la segunda naturaleza inhumana que tenemos, que es la parte donde nosotros siempre hemos señalado a las distintas religiones que existen sobre el planeta Tierra, que lo único que se han aprovechado es la ignorancia de los pueblos. Lamentablemente, porque la gente no indaga, no busca, no investiga. Nosotros tenemos una segunda naturaleza que no tiene nada que ver con el tentador, con el hombre que entrena psicológicamente a los seres vivientes. No tiene nada que ver. Búsquese esa hora que le decía al principio de mi introducción, El Diablo, por Juan XXIII, el niño mimado del Vaticano, que fue un papa, de los mejores papas que tuvo el Vaticano, y que colaboró echando luz en la tiniebla de la ignorancia, porque que en el Vaticano hay demasiados intereses, señores. Intereses que la gente no investiga, ni le interesa, porque la gente ve esta cosa como algo que no tiene sentido. Pero déjenme decirle una cosa, que las formas religiosas que existen en el planeta Tierra, algunas de ellas han predominado en todos los aspectos psicológicos, sociales, económicos de los pueblos, en el desarrollo, porque una sociedad no puede vivir sin religión. Sería un caos, sería ya la destrucción total de la sociedad. Pero ¿qué sucede cuando una institución religiosa no cumple con los dictámenes de los veredictos cósmicos? Esa sentencia cósmica que tenemos nosotros, esa enseñanza que tenemos, que la trajeron de hace miles o millones de años atrás. Cuando eso es adulterado, cuando eso es tergiversado, cuando eso es manipulado por instituciones como esa religiosa, entonces lo que hace es que la sociedad entonces cae en el hueco, cae en el error, lleva un abismo. Porque usted cree que Juan Pablo II pidió tanto perdón, y todos han pedido perdón, pero no basta pedir perdón. Hay que resarcir las enseñanzas para la humanidad. Ese es el mejor perdón que pueden pedir, resarcir las enseñanzas, porque ellos tergiversaron, adulteraron. Porque prueba de eso es que tú debes la Sagrada Escritura, donde no está adulterada, y explica que los sacerdotes, los obispos, tienen que tener su esposa, que tienen que ser casados y hombres castos a la vez. Sin embargo, ellos han tergiversado todo eso y han escrito 50,000 panfletos y libros desviando las enseñanzas del logo solar, que es el Cristo cósmico. Entonces, nosotros aquí, por eso, vertemos este conocimiento, no acusando, sino señalando los errores para que se corrijan, porque no podemos vivir todo el tiempo en error. Por eso dice un viejo proverbio que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pero este mal tiene 1000 y pico de años ya. Entonces nosotros tenemos que despertar. Al tener nuestra conciencia dormida, nosotros no sabemos de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, para qué. Nosotros somos víctimas de las circunstancias que nosotros mismos hemos creado. Entonces hay un entorno que está contaminado. Vivimos al lado de los escombros de la basura. Una sociedad que está totalmente destrozada. No hay buena formación porque no hay moral. No hay virtudes porque no hay principios. Entonces, ¿cómo una sociedad puede prevalecer y creando formas de leyes que no van a hacer nada? El ego humano, esa naturaleza inhumana que tenemos nosotros los seres humanos, no se dobla ni con ametralladoras, ni con fusiles, ni con bombas atómicas, porque hay una fuerza siniestra destructiva que tenemos nosotros. Ahora el tentador, como dice Santiago, porque Dios no tienta a nadie, pero tiene su sombra, y la sombra de Dios es el diablo, pero él hace su trabajo con nosotros. Si nosotros no lo comprendemos, somos víctimas de nuestras propias tentaciones, de nuestra propia concupiscencia, de nuestras propias abominaciones que tenemos nosotros, que nosotros hemos creado a través de las innumerables existencias. Créalo usted o no lo crea, esa es la realidad. Pero nosotros tenemos que despertar la conciencia, buscar el porqué de esa cosa. Entonces, todo eso son pequeños pinceladas que nosotros damos aquí en este trabajo, para ver si cada día más despierta uno un ser humano.
Cada vez que nosotros venimos a este programa y damos una exhortación sobre el trabajo psicológico, sobre que tenemos que indagar, buscar, para nosotros despertar, para salir del abismo en que nos encontramos, para eliminar los 7 pecados capitales y la legión de diablos que tenemos dentro, que son fuerzas siniestras, con una sola persona que capte la enseñanza, nos damos por satisfechos, por lo menos en cada programa. Y creemos que estamos haciendo ese trabajo. Porque es necesario salir de la ignorancia, salir del abismo en que nos encontramos. Y solo a través de los estudios pormenorizados, organizados, podemos hacer esa cosa. Podemos liberarnos, poco a poco, lenta pero por seguro. Y ya todos conocemos que estamos entonces ya, como dicen, en el pecado, pues debemos de hacer los esfuerzos entonces para salir de ello. Sí luchan contra las personas humanas que quieren buscar su redención de su alma. Esas son cosas que debemos aclararlas, porque los demonios de la tiniebla no quieren que la persona humana entren por el camino de la luz. Cuando Jesús Cristo dice, porfiad a entrar por la puerta angosta, estrecha y difícil, porque muchos querrán entrar, más no podrán. Hay fuerzas que se oponen a eso, aunque ustedes no crean. Aunque uno tiene la divinidad adentro, pero uno tiene que hacer el trabajo, uno tiene que tener la fuerza de voluntad para poder vencer esa fuerza de las tinieblas, que ellos luchan constantemente para que nadie entre a la senda, porque la parte de la tiniebla de la ignorancia quieren engrosar su fila. Hay demonios del averno de todo tipo, que son esencias humanas que están degeneradas totalmente. Hay mucha gente que esas almas que han hecho un pacto con la fuerza de la tiniebla, porque en esta vida hay de todo. Y usted sabe que la fuerza de la tiniebla luchan contra la fuerza del bien. Pero lo que no saben los seres humanos en su mayor parte, que la gran batalla está en el hueso, yo diría en el hueso medular de la espina dorsal, que es el fundamento del ser humano, que es la novena esfera. ¿Qué es la novena esfera? El centro sexual. Todo el trabajo radica ahí. La fuerza del bien, que están al servicio de la luz y del Cristo cósmico, trabajan con esa energía. La fuerza del mal trabaja con esa energía, pero a la inversa. Porque los seres humanos no conocen lo que es tantrismo negro. No lo conocen. Conocen el acto sexual común y corriente. Pero lamentablemente los misterios del gran arcano, de los misterios sexuales, en aquella época jamás fue divulgado para personas impreparadas. Fue nada más dado a las personas que estaban aptos para poder realizar ese trabajo. Y en la Biblia te lo explica eso. Te lo explica así por arribita, como se dice. Te habla de la fornicación, te habla de la energía sexual, de derrame seminal. Te habla de todos esos aspectos, pero la gente no quiere entender. No quiere entender y mucho menos comprender. Entonces, hay situaciones que nosotros, con todo quizás el amor y el cariño, queremos llevarle este mensaje para que la gente entienda y comprenda, para que se apliquen este conocimiento. Hay que estudiar, señores, porque la vida a nadie le da nada regalado. Todo cuesta sacrificio. Entonces los seres vivientes no quieren sacrificio, pero sí ellos se sacrifican para degenerarse en todos los aspectos sexuales, de vicios, drogas, adulterio, fornicaciones de todo tipo, cosas que son ilícitas para el alma. Sin embargo, el ego animal le gusta todo eso. Pero cuando el alma no tiene la fuerza de la voluntad para imponerse a esa fuerza que está dentro y fuera de ella, entonces es víctima de sí mismo. Por eso hablamos sobre el ego, sobre el sí mismo. El sí mismo es el ego animal. Y tenemos que entender y comprender que esta fuerza que nos combaten continuamente siempre estarán ahí. Entonces San Antonio no fue una excepción, porque San Antonio buscaba realizarse, buscaba el camino de la luz, pero él sabía que tenía una fuerza de contratransferencia que viene de allá para acá, que lo vas a combatir, que vas a luchar contra él. Y también tenía que luchar contra sus demonios que tiran dentro de sí mismo, de su mente. Para que sepamos eso, que son dos luchas, una afuera y una adentro. Y todas se relacionan una con otra.
entender esto es fundamental para nuestro trabajo. Bueno, vámonos a nuestro segmento bíblico, si es tan amable. Allí tenemos entonces a Santiago, soportando las pruebas. Santiago capítulo 1 versículo 12. Soportando las pruebas, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Y allí podemos ver esa imagen, porque no solamente fue Antonio de Padua quien fue tentado, sino que allí también tenemos la imagen del Cristo, cuando él fue tentado. Pero ¿por qué Jesús el Cristo no cayó en la tentación? Porque era un hombre despierto y sabía solo que eso es una tentación. Asimismo, cuando vimos en ese vídeo donde todos aquellos animales atacaban a Antonio, esos son sus propios efectos psicológicos que ha creado. Entonces, como hemos creado, ahí nos están diciendo a nosotros que todo aquello que nosotros mismos hemos creado, tenemos que entonces luchar para eliminarlo. Ese es el trabajo, no que estamos mal, sí, estamos mal, pero vamos a luchar para entonces, vamos a escudriñarnos allí, para entonces eliminar todo eso que Antonio nos está mostrando, que todos y todas tenemos. Entonces allí vimos que Jesús el Cristo también fue tentado, pero Jesús el Cristo también tuvo que hacer un trabajo igualito que Antonio. Vamos a pasar al próximo versículo, que es Santiago, primera de Santiago, versículo 13, 14 y 15. Y allí dice, allí podemos ver antes de iniciar la imagen, cómo Antonio está concentrado y también recordando que Antonio era un hombre rico, millonario, pertenecía a la alta alcurnia. Y él dejó todo, retiró todo para entonces irse a hacer su trabajo consigo mismo. Allí ustedes pueden observar esa imagen donde él está concentrado en sus estudios, pero mira cuántos demonios lo atacan. Como acababa de decir el señor Marco, hay demonios externos, pero también hay demonios que son de él propio y tiene que eliminarlos, y esa es la lucha, ese es el trabajo. Entonces, allí dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Escuchado bien, 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fijaos bien allí que nadie es tentado, o sea, a nadie le ponen pruebas realmente que no pueda pasar. Si nosotros nos tientan, y por ejemplo en caso de la ambición, a cualquiera pueden tentar, pero ¿por qué? ¿Por qué ese tentador te tienta con la ambición, con la lujuria, con la pereza, con la glotonería? ¿Por qué te tienta? Porque él sabe que ya usted creó, tiene la semilla allá adentro, y entonces eso es lo que le pone en la pantalla psicológica para que usted caiga en el pecado. Entonces, pero usted tiene que ser un varón o una mujer de verdad para entonces no caer en la tentación, sino que trabajarla y eliminarla. Vamos a continuar con el próximo, si es tan amable. Allí al iniciar nosotros hemos mencionado que debemos estar en oración. Entonces allí Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí es donde puede mucho, debemos estar en el tercer estado de conciencia, aquí y ahora cuando hacemos una oración. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá
multitud de pecados. Escuchado bien esta parte. Por eso hay que ser paciente. Puede retirar la imagen ya, amable director. Por eso nosotros debemos de, o sea, este trabajo que estamos haciendo nosotros, cualquiera de ustedes lo puede hacer, porque debemos de luchar para sacar a nuestros semejantes del error. Si nosotros logramos hacer eso, y esto es muy verídico, esto lo podemos comprobar, todo cuanto hablamos aquí está dentro de nosotros, o sea, es comprobable, no es algo inventado, pero nosotros tenemos que hacer esos esfuerzos. Cualquiera que haga un trabajo de esto, oye, salvará un alma. Le llevamos a sus hogares. Y Jesús el Cristo dijo, si conoceréis la verdad, ella te hará libre. Nosotros los gnósticos decimos que solo Dios se conoce a sí mismo en su propia esencia. Significa que para uno conocerse a sí mismo debe criticar en su propia conciencia a Dios. Debe ser uno con Él. Y para ser uno con el Padre, como así lo hizo Jesús el Cristo, tenemos que trabajar duro para llegar a ese punto tan importante, a ese punto yo diría de llegada, de reunirnos con esa parte interior de nosotros, que son las tres fuerzas primeras de la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, señores, hemos llegado al punto final de nuestro programa de día de hoy, y como siempre, le damos gracias, donde quiera que usted se encuentre, a través de las redes sociales, a través de su pantalla de televisor, le damos las gracias por permitirnos llegar a la intimidad de sus hogares, esperando que este programa sea edificante y dignificante para usted y su familia y su propia conciencia. Y los invitamos para el próximo programa del próximo domingo de 11 a 12 por Moca Visión, Canal 48. Habló para ustedes el señor Marco Álvarez y la licenciada Araceli Duarte. Pasen muy buenos días y que Dios me lo bendiga. Hasta luego.